Buenas tardes amigos, les saluda su conductor y anfitrión, el contador público colegiado y abogado Francisco Villón, el día de nuestro programa de hoy, sábado 23 de junio del 2023, por las ondas de BHTV en nuestro canal e en su programa El Contador y los Negocios. Para el día de hoy vamos a desarrollar temas interesantes y vamos a comentar acerca de las buenas y malas prácticas financieras en los gobiernos locales. Cómo es que estas prácticas nos afectan como ciudadanos y también con las noticias empresariales y contables tributarias con respecto a las últimas semanas. Pues bien, vamos con el tema y presentándolo podemos decir lo siguiente. Miren, muchas municipalidades, sobre todo este año, que son gestiones nuevas que recién empiezan, se están quejando pues de que les han dejado la municipalidad quebrada, demasiadas deudas, que están sin saldo en caja, que prácticamente pues es una entidad que no puede operar por la cantidad de deudas y de compromisos sin pagos que han dejado y los bajos saldos de caja. Algunas municipalidades efectivamente sí han encontrado saldos de caja, pero han encontrado deudas pues por mucho más de lo que estaba en sus saldos de caja, entonces obviamente pues no podían pagar todas sus deudas. Entonces, ¿a qué se debe toda esta situación, ¿no? ¿A qué es lo que se ha ido generando en este tema? Eso está vinculado con una normativa, ¿no?, que se llama reglas fiscales. En realidad es el decreto legislativo 1275 del año 2016 que aprobó el marco de responsabilidad y transparencia fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Vamos con el tema del MEF. Muy bien. El MEF en este año, el 21 de abril del 2022, por Andina, por el Periódico Oficial de Estado, ha anunciado el retorno a reglas fiscales. ¿Cuál es la diferencia con el Decreto Legislativo 275, que rige desde el año 2016? Que las reglas fiscales que anuncia el MEF es un proyecto de ley que están presentando y que se refiere a reglas fiscales ya para el gobierno nacional. O sea, les van a poner indicadores para la ejecución presupuestal, para el déficit presupuestal con respecto al PBI y otros parámetros. Sin embargo, sí sigue vigente el Decreto Legislativo 1275, que le impone ciertos parámetros de ejercicio, de gestión fiscal para los gobiernos locales y regionales. ¿Y esto qué significa? En mi cuenta, ¿no? Significa que los gobiernos locales y regionales deben de cumplir ciertos ratios financieros, o sea, ciertas relaciones en sus balances que son controlados por el MEF a través del SIAF, del Sistema Integrado de Administración Financiera, en línea, el mismo que nos sirve para controlar la ejecución presupuestal diaria, con la finalidad de que justamente no se entreguen gobiernos locales quebrados o endeudados o con problemas de respaldo patrimonial. Esa es un poco la idea. Y este decreto legislativo, ¿qué indica? Indica básicamente, y suena muy bonito, ¿no?, en su artículo 2, que el principio general de responsabilidad y transparencia fiscal señala que el Estado busca asegurar permanentemente la responsabilidad fiscal y el manejo transparente en las finanzas públicas de los gobiernos regionales y gobiernos locales, que permitan la evaluación constante y la adopción oportuna de medidas correctivas en concordancia con el principio de responsabilidad, bla, bla. Ustedes dicen, pero ¿de qué se trata esto de la transparencia en las finanzas públicas? ¿Acaso ya no hay unas normas presupuestales que controlan todo? Sí, efectivamente, pero tienen que notar que se tratan de dos temas distintos. Un tema es toda la legislación, toda la directiva, ¿no?, y toda la parafernalia que hay alrededor del presupuesto y la ejecución del presupuesto público en los gobiernos locales y regionales, y otra cosa es el tema del manejo financiero, del cash, de la caja, ¿no?, como dicen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, y eso es un poco lo que vamos a explicar ahora, es que estos son, si bien es cierto, son conceptos diferentes,
están bien relacionados. Y lamentablemente en los gobiernos locales y regionales no ha habido un correcto y transparente manejo financiero. Se han preocupado más por el manejo presupuestal y el manejo financiero lo descuidan, ¿no? Porque como que en cierta forma hay una parte que está regulada y otra parte que está desregulada, es como decir, aquí está la trampita, ¿no? De cómo hago para hacer ciertos gastos que el alcalde, el gobernador regional prioriza, ¿no? Y que quiero de todas maneras ejecutar, pese a que, digamos, no tenga exactamente toda la disponibilidad financiera del caso. O sea, una cosa es tener disponibilidad presupuestal, es decir, que de acuerdo a los cuadros, a los números, las autorizaciones, entre comillas, tengo plata. Y otra cosa es la disponibilidad financiera, es decir, que si yo me he propuesto generar cierta cantidad de ingresos y de recursos propios, ¿no? Estos no se producen, estos no llegan. Entonces, ¿cómo hago? Ese es el problema. Tengo el gasto presupuestal autorizado, pero no tengo plata para pagarlo. Entonces, ¿qué hago? ¿Certifico o no certifico? ¿No? Entonces, ahí empieza un poco el juego, ¿no? O sea, certifico algo que no tengo plata para pagar, entonces el proveedor hace el servicio y después no le pago. Certifico lo que el alcalde, el gobernador regional prioriza como su objetivo institucional, la biblioteca, la canchita de fulbito, esa pequeña obra ofrecida a los vecinos, y dejo de pagar otros proveedores, ¿no? Entonces la poca disponibilidad presupuestal que utilizo solamente la enfoco a priorizar los pagos de los proveedores claves para ejecutar esas obras de interés que tienen la parte de los órganos de gobierno, de la municipalidad, del gobierno regional, y aquellos pues que no me producen, digamos, votos, por decirlo de alguna forma sencilla, entonces esos son castigados, son puestos en la cola, ¿no? Entonces así es como se empiezan a producir algunas malas prácticas. De hecho, ha habido una pésima práctica, porque en esa parte financiera, porque muchas gestiones municipales han entrado a las municipalidades con deudas de agua, de luz, con teléfonos cortados o que cortaron el 1 de enero, con servicios públicos municipales impagos, ¿no? Es decir, proveedores de servicios públicos municipales impagos de recojo de residuos sólidos, de maleza, ¿no? De mantenimiento de parques, áreas verdes, etcétera, los famosos servicios públicos municipales cuya ejecución se tercerizan, llegan a acumular facturas de 2, 3 meses sin pagas y que la nueva gestión es la que, bueno, de alguna manera tiene que lidiar con eso. Entonces, ha habido mucha dificultad. Y para eso, justamente, este decreto legislativo empieza estableciendo definiciones que son un poco largas, técnicas, no las vamos a desarrollar. Vamos más bien a regresar y comentar algunas nada más para fines de ir entendiendo el tema. Y lo que ocurre es que esta norma genera o ha definido ciertos parámetros de regla fiscal. ¿Y qué significa esto? Vamos a ver. Esto significa que la regla fiscal es este coeficiente, es esta relación entre los estados financieros y lo que gasta y lo que reporta como ejecución en el CIAF, cada municipalidad y cada gobierno local. Lo interesante es que este decreto legislativo tiene reglas estrictamente señaladas y definidas para gobiernos locales y regionales, ¿no? Que tienden a manejar pues un adecuado endeudamiento, equilibrio financiero. Todo suena muy bonito en la norma, ¿no? En la práctica tiene una serie de vericuetos, ¿no? Y las reglas fiscales son básicamente dos las que deben cumplir los gobiernos regionales y municipales, locales. La regla fiscal del saldo de la deuda total, la primera regla, dice que la relación entre el saldo de deuda y el promedio de ingresos corrientes totales en los últimos 4 años, o relación entre el saldo de deuda total y el límite establecido, ¿no? Y debe ser el que en el primer párrafo de la segunda disposición complementaria, la que resulte menor, no debe ser superior al 100%. Es decir, que el saldo de la deuda y el promedio de los ingresos no debería ser mayor al 100%.
el saldo de la deuda, ¿qué significa? El pasivo de la municipalidad. Y los ingresos totales son los ingresos corrientes, no totales, ¿no? Sino los ingresos corrientes son aquellos ingresos directamente recaudados, que en el caso de las municipalidades vienen a ser el impuesto al patrimonio predial y nada más. Y el impuesto a la, ¿cómo se llama? El fondo de Foncomún, lo que le pueda llegar, y lo que es lo referente a el plan de incentivos a la gestión municipal. O sea, si sumas esos tres, no debería ser superior al total de la deuda. Eso es lo que quiere decir en líneas sencillas esta primera regla fiscal. Bien, vamos a la pausa y seguiremos con la segunda regla fiscal. Y regresamos, amigos, el día de hoy a través de su programa El Contador de los Negocios por las ondas de BHTV, nuestro canal. ¿Y cuál era la segunda regla, no? Estábamos comentando justamente cuáles son los ideales de regla fiscal que debe cumplir un municipio, un gobierno local, ¿no? La primera regla es que, sumada todas tus deudas corrientes, ¿correcto?, no sean superiores al promedio de ingresos ordinarios, ¿no?, de libre disposición que tiene la entidad en promedio de los últimos 4 años. Y la segunda regla, ¿cuál es? Es la del ahorro en cuenta corriente. La diferencia entre el ingreso corriente y el gasto corriente no debe ser negativa. O sea, es decir, si yo tengo recaudación total por 100, no puedo tener pues un gasto corriente por 102, ¿no? A eso se refiere. Y ustedes dirán, pero estas reglas suenan bien. Sí, suenan bien, pero yo le diría son insuficientes. Son insuficientes porque tú no puedes pensar que vas a tener en la regla 1, ¿no?, un total de deuda, de pasivo, y un total de ingresos al año, que deben ser, digamos, iguales, ¿no? O no superiores. ¿Por qué? Porque, ¿y dónde están los gastos corrientes del siguiente año? O sea, si tú pagaras todas tus deudas con todos tus ingresos de un año, ese año no ejecutas nada. O sea, no podrías vivir. O sea, en realidad tendría que tener un ratio pues de 2:1, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, fue una primera idea de cómo ir ajustando las finanzas de los gobiernos locales y regionales. La mayoría de los gobiernos han logrado cumplir, pero hay que también observar que este ratio resultaría insuficiente. O sea, una empresa nunca lo podría, nunca en su sano juicio, no haría ese ratio. Y obviamente haría que los ingresos sean 2, 3 veces el equivalente a su pasivo total, ¿no? Eso es lo que haría una empresa. Bueno, acá se le exige que sea igual, por lo menos, ¿no? Es bastante permisivo, ¿no? Y la otra también es bastante, digamos, también bastante permisiva, en el sentido que habla que la diferencia entre ingreso corriente y el gasto corriente no debe ser negativa, o sea, debe estar balanceada. Pero ¿y qué pasa con la deuda que vienes arrastrando? Esa ya no entra. Entonces, lo que te quiere decir la segunda regla es no gastes más en gasto corriente que tu ingreso corriente. Pero ¿y qué pasa con lo que viene atrás? O sea, con toda la deuda atrasada. Queda en el aire. Entonces, este ratio también resulta siendo insuficiente. ¿Y quién es el organismo encargado de cumplir, hacer seguimiento, promover todas estas buenas prácticas financieras? Es este organismo que muy pocos conocemos, que se llama Consejo Fiscal. Es un organismo del Ministerio de Economía y Finanzas, y que justamente hace pues todos estos estudios, todas estas comparativas de ratio de ejecución fiscal. Y uno de los elementos interesantes que ha sacado esta entidad es justamente estos informes anuales de evaluación de cumplimiento de reglas fiscales en gobiernos regionales y gobiernos locales. El último informe corresponde al 2022 y fue publicado en mayo del 2023. Vamos de frente a la yugular, ¿no? ¿Qué es lo que dice los gobiernos locales? Dice que al cierre del 2022, 26 gobiernos regionales y 1.827 gobiernos locales, bueno, la gran mayoría, cumplían con las reglas fiscales sobre saldo de la deuda total, ¿no? Y en comparación con el año anterior, 20 gobiernos locales
29 gobiernos locales cumplían con esta regla fiscal. O sea, es decir, hay 4 gobiernos locales que han dejado de cumplir, ¿no? Y con respecto a la otra regla, a la segunda regla, se señala de que el 96.7% de los 1.890 gobiernos regionales cumplen con la otra regla, ¿no? Entonces, en líneas generales parece que estamos bien, porque una gran mayoría cumple. Sin embargo, hay que señalar que estos ratios, al ser tan permisivos, tan perdonavidas, por decirlo de una manera, no aseguran realmente una buena gestión, una buena sanidad financiera de los gobiernos locales y regionales. Y por eso está sucediendo lo que está sucediendo. Es decir, está pasando de que el mismo alcalde metropolitano se ha quejado, ¿no?, de que les han dejado una municipalidad quebrada, ¿no? Y muchos alcaldes que han empezado este año con la gestión están ordenando la casa como pueden, y eso ha significado también que prácticamente se paralice la ejecución en la parte de inversiones. Y ahí es donde llegamos al tema de las malas prácticas. ¿Cuáles son las malas prácticas que han estado sucediendo en los gobiernos locales? Entonces, vamos a analizar, vamos a comentar cuáles son estas malas prácticas financieras en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales. El problema es básicamente el siguiente, ¿no? Y eso le pasa a muchos proveedores, y muchos proveedores reniegan y no lo entienden, ¿no? Dicen, ¿por qué no me pagan si mi ingreso, si mi factura, ¿no? Tengo orden de servicio aprobado y todo lo demás, y ya tengo conformidad de servicio, etcétera? Pero ¿por qué no me pagan? Se supone que mi gasto está presupuestado y ahora me dicen que no hay plata, ¿no? Ese es el discurso general con el que todos los proveedores pues entran a batallar pues porque le paguen, ¿no? Ya, ¿qué es lo que ocurre? Que la municipalidad del gobierno local tiene un presupuesto de ingresos. Este presupuesto de ingresos es un estimado de recaudación, básicamente por el impuesto al valor del patrimonio predial. No lo confundan con los arbitrios. Los arbitrios se manejan como una caja independiente. Entra una cuenta especial y de ahí se tiene que pagar a los serenos, a los de limpieza pública, etc. Entonces, este presupuesto de ingreso, que es básicamente el impuesto al valor del patrimonio predial, multas, sanciones, derechos administrativos y otras cositas, pero el grueso es el impuesto al valor del patrimonio predial, vienen a ser los recursos directamente recaudados, tienen un presupuesto. Este presupuesto básicamente se hace en base a la estimación que hace el gerente de rentas de lo que va a cobrar en el año y de la recuperación de las deudas pasadas, de la cartera pesada de deudas tributarias. Entonces, a veces lo que ocurre es que se le presiona a este gerente de rentas para que haga una estimación optimista o muy optimista de los ingresos. ¿Y eso para qué? Para darle al presidente, al gobierno regional, al alcalde, al gobernador regional, más, más cobertura para hacer su presupuesto de gastos. Si yo quiero hacer obras, necesito presupuesto. No puedo ejecutar un presupuesto de gastos si no tengo el presupuesto de ingresos. Entonces, el presupuesto de ingresos, hago una estimación recontra optimista de la recaudación y ya tengo más cobertura presupuestal. Pero eso al final es una especie, como decir, de engañamuchachos, ¿no? Porque el que tenga cobertura presupuestal no significa que la plata va a estar inmediatamente, no se fabrica el dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se incrementa por objetivos políticos el presupuesto de ingresos y resulta que no se recauda igual, la recaudación va hacia abajo. Entonces, si yo tengo un presupuesto de 100 de ingresos y solamente recaudo 60, 70 de ingresos, que es lo real, hay una descobertura financiera de 30-40%. Entonces, ¿qué es lo que hace el alcalde? El alcalde dice, yo priorizo esta parte financiera en los goles, en las obras que a mí me interesan para los vecinos, para las cosas, ¿no? En esas acciones, pues, ¿no? Que le interesan a los vecinos, ¿no? Y resulta que esta diferencia, ¿de dónde sale? Si ya tiene cobertura presupuestal, ya están autorizando el gasto. O sea, eso también es otra cosa. O sea, si tú le presentas un documento internamente, un requerimiento, y tienes presupuesto, deberían autorizarte, deberían dar la certificación presupuestal porque está pues, en el presupuesto de ingresos, está balanceado. Pero en la práctica no lo van a poder pagar si no hay la recaudación, si estás cayendo en estos huecos de 30-40% de recaudación.
Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué cosa es lo que hacen? Dejan de pagar por falta de disponibilidad presupuestal y se va acumulando. Es un efecto bola de nieve. Por eso es que al momento de entrega de la gestión se debía luz, se debía agua, se debía teléfono, se debían locadores de servicio, gente que ya había trabajado durante un mes, 2 meses, 3 meses de la gestión pasada, estaba impaga. Se debe serenazgo a algunas planillas, algunos gastos de serenazgo, de personal clave, de servicios municipales que no puede parar, también a veces estaban impagos. Se debe a los proveedores de servicios más grandes, a los que hacen la tercerización de residuos sólidos, de parques y jardines, ¿no? Y otros, ¿no? Y ahí es donde está el problema. Entonces, cuando esa deuda que dejas de un año a otro no la pagas, pasa a ser devengado, pasa a ser, algunos hacen juicio y se convierte en deuda judicial. Entonces, ahí es donde está el efecto bola de nieve, ahí está la mala práctica financiera. O sea, por cumplir los objetivos, digamos, de tipo político, se incurre en estas malas prácticas, se prioriza el pago de proveedores que te interesan para tu objetivo político, y los otros, ¿no? Los gastos corrientes, hasta gastos generales, ahí es donde empiezas a dejar de pagar y vas creando una bola de nieve, porque ese es el primer año, el segundo, el tercero, y todos los años hace lo mismo, terminas endeudando la municipalidad hasta las nubes, ¿no? Amén de que dejas de pagar, pues, seguro social, retenciones de planilla, le dejas de pagar la SUNAT, y entonces ya tienes una municipalidad sobreendeudada. Y la conclusión de esto es justamente que por eso es que el señor, porque decía, ¿qué cosa quiere? Me han dejado una municipalidad quebrada, ¿cómo voy a hacer obras así? Todos los alcaldes en estos momentos están tratando de organizar la casa y torear el toro. Claro que estaban advertidos, dicho sea de paso, no es muy difícil saber las de la municipalidad, viendo estados financieros, siendo un poco curioso en el CIAF, o sea que los alcaldes sabían a lo que entraban. De repente se han enfocado mucho en promesas de campaña, no han visto bien la parte técnica una vez que han ganado, y ahora pues se están dando con estas sorpresas. Ya pasó medio año y la mayoría de las municipalidades hasta ahora no han podido nivelar sus cajas, tienen problemas, tienen dificultades, están recurriendo a préstamos y sobregiros bancarios, que lo pueden hacer todavía hasta un año antes de que salgan de gestión, ¿no? Pero también eso es peligroso, porque también eso genera más efecto de bola de nieve. Bien, eso era lo que queríamos comentar acerca de las malas prácticas, y vamos a un pequeño corte y regresamos en unos minutos con su programa El Contador y los Negocios por VHTV, nuestro canal. Bien, entonces cerrando la idea del comentario anterior acerca de las malas prácticas de gobiernos locales y regionales, ¿qué es lo que está faltando? Lo que está faltando es más normativa, más reglamento, que así como hay una reglamentación y directivas muy precisas sobre el sistema de presupuesto, se reglamente mejor la parte de la ejecución financiera de los gobiernos locales y regionales, porque si no, este efecto bola de nieve, de deuda, va a ser inmanejable. Va a ser inmanejable, va a seguir creciendo. Estas deudas son formadas pues por una serie de proveedores que no se les pagó porque no tenían disponibilidad financiera en su momento, y eso se va pasando a los años siguientes, y la disponibilidad financiera cada vez más escasa, o no se llega, o se sigue priorizando lo que interesa pues para hacer la gestión presente. Entonces estos proveedores no van a tener una satisfacción de sus deudas. Y otra parte es la SUNAT, las deudas con SUNAT, las deudas con las AFPs. Bueno, con la AFP de alguna manera llegan a cobrar, y entonces tenemos dificultades y no se está justamente resolviendo el problema, ¿no? Ahí el MEF va a tener como solución que entrar y ver cómo arreglar las deudas de la SUNAT, ¿no? Las deudas de ese estilo que tienen los gobiernos locales, ¿no? Y por otro lado, necesitamos que estos ratios, estas reglas fiscales que ya existen por ley, se amplíen y se mejoren, porque son muy perdonavidas, son muy blandas, ¿no? Entonces tenemos que ajustar más. Y que los alcaldes y los gobiernos regionales instruyan también a sus directivos financieros para que no entren en estas malas prácticas, y los ciudadanos las vigilen también. Así como vigilan la ejecución presupuestal, vigilen las ejecuciones financieras.
Es muy importante que usted vecino, usted ciudadano, también intervenga y vigile la ejecución financiera, no solamente se quede en la parte presupuestal. Bien amigos, entonces luego de esta conclusión pasamos a las noticias relevantes en el orden empresarial y contable que han sido publicadas en las últimas semanas, aquí en el Contador y los Negocios. Bien, vamos pues con este informe de SUNAT. Ustedes dirán, pero un informe de SUNAT no es una norma legal. Sí, efectivamente no es una norma legal, pero es de obligatorio aplicación al interior de la administración tributaria. O sea, permite a usted, contribuyente, que está ahí apelando y peleándose con la administración tributaria, anticipar cómo va a resolver. Este informe va sobre la parte que dice que sí se pueden emitir notas de crédito, aunque no se haya dado el visto bueno a las facturas en el sistema de facturas electrónicas de SUNAT. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que mediante decreto de urgencia 13-2020 de ese año, se estableció que en el sistema de emisión electrónica de SUNAT se podían hacer facturas conformadas. ¿Una factura conformada qué es? Es una factura a la cual tu cliente le da aprobación. Por ejemplo, yo le vendí algo a Telefónica, Telefónica entra al sistema de facturas electrónicas de SUNAT y le dice conformidad, o sea, lo acepto como obligación. Y al hacer eso se convierte en factura conformada y puedes ir al banco y obtener un adelanto contra esa factura, el famoso factoring, ¿no? Negocial, etc. Esa es una factura conformada. Es como una letra de cambio, ya se vuelve título valor. Está en la ley de títulos valores y el sistema de SUNAT ayuda a generar estas facturas conformadas como una forma de promover el financiamiento de la MIPE. Pero lo cierto es de que no se usa mucho porque los bancos solo aceptan facturas conformadas de empresas previamente calificadas. Y obviamente estas son, pues, si eres proveedor de Gloria, Banco de Crédito, Telefónica, Saudi, etc. Pero si eres el proveedor, pues, si tu cliente es, pues, Periquito Muebles, no te lo van a aceptar. Entonces hay mucha gente que ya no le da conformidad, no le pone nada, pues no le interesa, pues no le es práctico. Entonces la consulta fue de una asociación si una factura electrónica que no tenga esta conformidad podía emitirse contra ella notas de crédito, notas de débito. Y el informe indica que sí es posible porque la finalidad, pues la factura conformada es para otras finalidades, ¿no? Para otros temas. Después tenemos otra norma, esta sí es norma legal, que es bien interesante en el sentido de la meritocracia. Esta es una resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas que aprueba que todos los años se va a realizar a partir de la fecha un curso de extensión universitaria del Ministerio de Economía y Finanzas y que este curso de extensión además va a ser todos los años y va a ser a nivel nacional. Es el equivalente del curso que dicta el BCR. El BCR dicta un curso al año muy competitivo, donde sacan puntajes muy creo que los exámenes duran 3 días, algo así. Tienes que ser licenciado en economía o bachiller y tienes una serie de requisitos para postular. Y de ahí, de ese curso, los mejores alumnos entran al BCR. Por eso es que el BCR es una entidad tan meritocrática, porque tiene, digamos, un filtro de entrada bastante exigente. Entras o sea, las mejores estudiantes de economía entran a este curso y compiten entre ellos. Bien, muy bien por el MEF porque está creando un sistema de meritocracia en la institución. Y atentos, amigos universitarios, porque acá tienen también un canal de entrada para que los más competentes y los más capaces puedan entrar a trabajar a la administración pública. Y enhorabuena por el apoyo a la meritocracia. En la siguiente tenemos que es un poco, como decir, una noticia medio frívola, ¿no? Pero acá se aprueba por resolución ministerial que viaje un funcionario de la Dirección de Asuntos Tributarios Internacionales a Paraguay para un evento. Y ustedes dirán, qué bien, es una convención, ¿cómo se capacitan? Bueno, pero si bien es cierto, es la 8ª reunión de la Declaración de Punta del Este, la invitación es para la cena de trabajo de alto nivel. O sea, van a una cena a trabajar. Bueno, parece un poco... Pero ¿esto a qué está relacionado en realidad? Esto está relacionado a que nuestra autoridad tributaria es parte del CIAT, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Ahí está Perú, México, ¿no? Esta es una especie de cofradía de las UNAS de varios países de Latinoamérica y de Estados Unidos
para ir mejorando aspectos técnicos. Entonces, bueno, están entre socializando y trabajando, bueno, bien por ellos, ¿no? Pero yo diría más bien prioricemos más las actividades técnicas que las actividades sociales, ¿no? Yo le diría eso al MEF. Bien, vamos a seguimos entonces con una pequeña pausa y luego del corte vamos a completar nuestro análisis, nuestra revisión rápida, ¿no?, de normas tributarias y las conclusiones generales del programa. Bien, vamos a la pausa. Por BHTV. Bien amigos, otra vez bienvenidos. Estamos entrando ya al último bloque de nuestro programa del día de hoy, 24 de junio del 2023, El Contador y los Negocios por BHTV, nuestro canal. Y siguiendo con nuestro comentario acerca de normas de impacto, normas que interesen o que llamen la atención a la comunidad empresarial y contable, tenemos la oficialización del evento de la primera Convención Nacional de Ética aplicada a las ciencias contables y financieras. Esto es importante e interesante en dos aspectos. Primero, que es una oficialización de un evento que está haciendo el Colegio de Contadores Públicos de Piura, al cual desde aquí, desde estas ondas, le damos un fraterno saludo contable, para los días 7, 8 y 9 de diciembre del 2023, y también por la temática. Es la primera Convención Nacional de Ética. O sea, y por primera vez en el país se está haciendo un evento nacional oficial sobre temas de ética del contador, que es un tema que está muy vinculado a lo que siempre hemos estado conversando acerca de la corrupción, cómo eliminar la corrupción y todo lo demás. Ya los contadores se han vuelto permeables a toda esta situación nacional e internacional con respecto a fraudes contables y otros cuestionamientos que ha habido sobre el actuar profesional, y están justamente organizando ya un evento para encontrar soluciones y tratar el problema. Entonces, bien, por ellos, felicitaciones al Colegio de Contadores Públicos de Piura y le deseamos desde aquí los mejores éxitos en su evento que ha sido ya oficializado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y avanzando con nuestra revisión de las normas, tenemos también que se ha aprobado los lineamientos para elaboración del informe de viabilidad presupuestal que garantice el financiamiento de acuerdos a suscribirse a negociaciones colectivas a nivel descentralizado. Un poco largo el tema, ¿no? Bueno, al final, ¿qué significa? Esta resolución directoral del Ministerio de Economía y Finanzas lo que hace es establecer los parámetros para la negociación colectiva de todos los sindicatos de trabajadores en el sector público para sus aumentos generales, para atender sus reclamos sus pliegos de reclamos. Entonces yo les sugiero a todos los interesados, a los trabajadores, a los sindicatos de gestión pública, del sector gobierno, lo que incluye obviamente el municipal, que revisen este documento técnico, que es un poquito extenso, para que puedan justamente tener un marco de referencia acerca de cómo van a ser resueltas sus pretensiones y sus demandas laborales. Esto también impacta a los empresarios en la medida de que muchos de ustedes hacen negocios también con el sector público y estos temas de clima laboral, conflicto laboral, insatisfacción de demandas atendidas, insatisfacción de demanda de los trabajadores, también les puede generar algunas implicancias en sus negocios. Por otro lado, también tenemos que se ha autorizado al Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas a que pueda conciliar en procesos judiciales referidos a la nueva Ley Procesal del Trabajo. Esta norma lo que quiere indicar es que, dentro de la defensa del Estado, se obliga ahora a los procuradores a hacer un estudio costo-beneficio acerca de la demanda o acerca de las pretensiones laborales
con respecto a las municipalidades. Entonces, si al procurador, con respecto a al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, si el procurador del Ministerio de Economía y Finanzas hace su evaluación costo-beneficio del juicio, de acuerdo a la ley de defensa del Estado y su reglamento, que ahora es obligatorio, es decir, ahora los procuradores no pueden hacer juicio y contestar demandas así a diestra y siniestra. Antes de hacerlo, tienen que hacer un informe costo-beneficio de esa acción legal. Entonces, si en su análisis el procurador considera que es importante, que es necesario o que hay un margen para poder conciliar, es decir, ponerse de acuerdo con el trabajador demandante del MEF contra el MEF para poder llegar a un acuerdo, entonces el procurador puede hacer esa conciliación, obviamente con el debido sustento técnico, no es para un acto arbitrario. Entonces, es interesante cómo el Ministerio de Economía ya le ha facultado al procurador a hacer esta acción a conciliar solo, porque obviamente los procuradores no pueden conciliar, a menos que tengan pues una autorización del titular, ¿no? En este caso ya se la dieron. Entonces, es una práctica interesante porque eso agilizaría muchas cosas. Sería interesante también que los alcaldes o los consejos municipales y regionales también extendan una norma parecida para sus procuradores. Porque entrar pues a un juicio en norma laboral sobre un tema que definitivamente vas a perder, porque eso ya los abogados sabemos que hay ciertas demandas que sí o sí no se pierden. O sea, como las demandas de alimento, como los casos en el caso de reposición y ciertas peticiones. Entonces, ¿para qué estás entrando a un juicio? Simplemente para gastar tiempo, papel, agotar a la otra parte y justificar tu trabajo como procurador y estás desgastando a todo el mundo. Entonces, les van a autorizar a conciliar. Te podían incluso hasta establecer ciertos parámetros, ¿no? Pero si está haciendo un buen estudio costo-beneficio de la acción judicial, yo creo que un procurador puede tener en ello el debido sustento para promover y llegar a una conciliación, pero tiene que estar autorizado. Entonces, es una buena práctica, les sugiero que lo revisen en municipios y en gobiernos regionales, porque puede evitar mucho gasto de tiempo y esfuerzo innecesario en estos temas. En la siguiente norma tenemos algo interesante para todos los empresarios, que se refiere al reglamento de Reactiva Perú. El reglamento de Reactiva Perú es la norma que regula estos préstamos de Reactiva, que yo sé de paso muchos empresarios no han podido pagar, ¿eh? O no han pagado, ¿no? Algunos incluso tienen la mala idea, y eso hay que combatir, de que como es un préstamo del Estado no tengo la obligación de pagarlo. No, señor, pues es un préstamo como cualquier préstamo, tienes que pagarlo, porque finalmente es la plata de todos nosotros, ¿no? Ya, entonces ya también Reactiva tiene que ponerse un poco las pilas, pues, ¿no? Para hacer las ejecuciones que corresponden. Lo interesante es que ha bajado los límites para que los deudores de Reactiva puedan refinanciar su préstamo. O sea, les ha dado como una especie de cuerda, ¿no? De un salvavidas para poder ayudarlos, ¿no? Entonces se ha modificado y se indica que se puede pedir refinanciación, reprogramación de los créditos de Reactiva Perú, siempre y cuando sean préstamos menores a los 750.000 soles en total. O en el caso de préstamos otorgados por un monto igual o mayor a 750.000 soles y hasta 10 millones de soles, se debe demostrar una caída en el nivel de ventas mayor al 30% en el cuarto trimestre del año 2022. O sea, si pueden acreditar ese sustento, hasta los 10 millones de soles, ya es una cantidad un poquito más interesante, podrían pedir un refinanciamiento. Obviamente el refinanciamiento tiene costos, intereses, todo, pero bueno, es una forma de pasar de rojo a verde, ¿no? Entonces, prestenle atención a esta norma, es del 1 de junio del 2023, a todos los amigos empresarios que tienen préstamos de Reactiva. Y finalmente, tenemos la noticia un poco, un poquito discordante, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Disonante. Designan asesora al despacho viceministerial de Hacienda del 31 de mayo. Bueno, ustedes dirán, pero ¿cuál es el problema? El tema es que hicimos una pequeña indagación, ¿no? Y si bien es cierto, es una señorita que es abogada y que tiene práctica legal o en el sector gobierno de más de 10 años, ¿no? Lo cierto es que solamente es abogada, o sea, no tiene maestría, no registra mayor especialización.
y es titulada en una universidad que a la fecha ya perdió la licencia universitaria, ¿no? Entonces, uno siempre, cuando encuentra esas universidades, siempre, bueno, guiña un ojo, ¿no? O sea, siempre se pone a evaluar un poquito más, ¿no? Entonces, para ser una asesora de despacho ministerial de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, yo creo que han podido ubicar a abogados con mejores pergaminos, ¿no? O sea, con más brillo académico, ¿no? Con más brillo intelectual, no es suficiente solamente la experiencia, ¿no? Además de que esto es un salto en la área de su carrera, la felicitamos a la señorita en cuestión, pero con respecto a sus puestos anteriores, pero yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas, si está empujando la meritocracia, como aparecía con el curso anterior que hemos comentado, también debería pues levantar un poquito la valla en cuanto a ciertos requisitos y ciertas designaciones para sus funcionarios asesores. Bien, entonces para cerrar el programa quisiéramos pasar un video de nuestro señor alcalde metropolitano, que justamente viene al tema de lo que hemos estado comentando al inicio, las malas prácticas financieras en gobiernos locales y regionales. Bien, los invitamos un ratito a ver este video muy cortito. Uno encuentra una Muni que no tiene un mango, que está quebrada, que tiene cero de caja, entonces no jodan pues también, ¿ya? ¿A quién le dice no jodan? ¿A quién le dice En general, ¿no? En general, ¿no? Los invito a hacer una cadena de oración para que... Bueno, como ustedes observan, ante una entrevista de un periodista, le dijo, señor López Aliaga, ¿y usted por qué no hacen obras y no sé qué? Y el señor López le contesta, yo he recibido una municipalidad quebrada, ya no jota, ¿no? Ya ustedes saben lo que dice el resto, lo han visto en el video. Ya, esto es un poco la desesperación de lo que comentábamos al inicio. Estas malas prácticas financieras en la municipalidad son totalmente negativas y tenemos que ver la mejor forma de erradicarlos, ¿ya? Y justamente las recomendaciones que hicimos al inicio consideramos que deben ser evaluadas por las autoridades nacionales a efectos de también hacer una regulación de la ejecución financiera de los gobiernos locales y regionales y además reglamentarlas, ¿no? Regularlas, ponerles parámetros más fuertes y la vigilancia ciudadana al respecto. Bien, es todo por hoy, estimados amigos, gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo sábado en El Contador y los Negocios en este mismo horario por BHTV, nuestro canal.